Me parece que esto no es cancha, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Bueno, pues ha llegado el día. Primero, pues gracias por venir. Algunas caras sí que las conozco, al resto no. No sé si corréis, no corréis. Un poquito, ¿no? Imagino que sí, que si estáis aquí. Bueno, para los que no me conozcan, me llamo Marta. Uy, como estoy grabando todo esto, qué desastre. Que no me lo he puesto bien. Bueno, me llamo Joder, que tengo mi chuletilla por aquí. Mar Gómez. Y bueno, gracias. Quería darle sobre todo a Juanjo, que no sé dónde se ha metido, que es el director de la biblioteca. Esto es fatal. Así mejor. Que cuando me propuso, ¿se oye? Sí. Cuando me propuso lo de hablar de maratón, se lo estaba comentando aquí a unos amigos, que yo sin pensarlo le dije, sí, sí, claro. Porque a mí me encanta pues, hablar de mi hobby, de mi deporte, a todos nos gusta hablar de nuestras hazañas, de nuestros logros. Y luego, según pasaban los días, pensaba en mi casa, digo, jole, ¿en qué lío me he metido yo? A ver cómo le cuento yo a la gente, a los corredores, a los amigos, pues en qué consiste preparar una maratón, que era lo que Juanjo me propuso. Y hoy se lo decía, digo, Juanjo, sinceramente, no sabría por dónde empezar, porque son tantas cosas lo que lleva una maratón, desde planificar la carrera, la alimentación, el fisio, el descanso, las 12, 16 semanas que hay que dedicarle para hacer una buena maratón. Buena marca no, una buena maratón. Todo lo que eso implica a nivel de familia, a nivel de trabajo. Y yo pensaba, ¿por dónde empiezo? Luego las maratones. Yo por contaros un poco los que no me conocéis, pues llevo corriendo como más de 20 años. Y en estos 20 años, pues podéis imaginar, empecé con carreras populares, muchísimas carreras cortas de 10 kilómetros, de 5, muchísimas medias. Cuando digo muchísimas, hablo de más de 100 medias maratones. Maratones, pues llevo como 11. ¿Y qué pasa? Que al final analizas todo y dices, a ver, no di el salto a la maratón como hace mucha gente, que lo estábamos hablando también. Pues voy a ponerme a correr y este año el objetivo va a ser correr una maratón. Creo, en mi humilde opinión, que eso es un error. Un error porque no se puede pasar de 0 a 100. Hay que tener una base muy consolidada de kilómetros para hacer una maratón. La maratón es la prueba reina del atletismo. La maratón no es una prueba cualquiera, son 42 kilómetros de lucha contra ti mismo. Por eso es la prueba más difícil que hay, dicha por todos los atletas. La más dura es la maratón. Y alguno diréis, ¿por qué? O el que lo haya hecho lo sabe. Pero el que no, dice, pues si hay tal prueba y todas son duras, todas, o esto, por ejemplo, o el triatlón, o los ultras es más de 50 kilómetros. Pero en los ultras que yo también he hecho, al final te da tiempo a bajar el ritmo, a pararte, a comer un poco, a seguir. Pero una maratón no. En una maratón, desde que sale hasta que llega, eres tú contra ti misma o mismo. Los 42 kilómetros. Por eso es la dureza de la prueba. Porque no puedes, si quieres, estamos hablando de hacer una carrera bien, no te puedes permitir el parar, el ahora bajo el ritmo, ahora me paro y voy al baño. Lo que se hace en una carrera muy larga, en una maratón, desde que sale hasta que llegas, es la dureza. Por eso se necesita ese periodo de entrenamiento. Aparte de preparar el físico, en esas 12, 16 semanas que son los recomendables para preparar una maratón, se trabaja tanto la parte física como la mental. La física, yo siempre lo digo, se presupone. Nadie se apunta a una maratón sin entrenarla. Pero ¿qué pasa con la cabeza? Porque mentalmente, al final es lo que nos lleva. El otro día leí en un sitio que en las 16 semanas lo que realmente se entrena son los 12 kilómetros últimos. ¿Vale? Y es así. Porque al final estamos corriendo y entre las tiradas largas que nos mete el entrenador, hay tiradas de 20, de 25, de 15, 18.
la tirada importantísima de los 30-32 que se suele hacer unas 6 semanas antes, en la prueba, digamos, de fuego, pero no se corren los 42, no se entrenan los 42. Igual que para una media no se entrenan los 21, ¿vale? ¿Por qué no se entrenan los 42? Pues porque vamos haciendo tal acumulación de kilómetros que cuando llega la prueba de los 30 a los 32, nuestro cuerpo lleva una fatiga acumulada impresionante, que también se pone a prueba. Entonces, ¿qué pasa? Que llegamos a esta tirada cansado, fatigado, y lo que hacemos es poner a prueba el cuerpo en esos 30, 32, y si conseguimos sacarlo, sacar ese entrenamiento, prácticamente tenemos claro que el día de la maratón la vamos a hacer. Y queda como esa incertidumbre de qué pasará en los 8 kilómetros últimos, en los 10 kilómetros últimos que no hemos entrenado. Digamos, esa es también una de las gracias de la maratón, que mi cuerpo está hecho a lo máximo que he corrido, ha sido los 32, con mucha fatiga, como he dicho, mucha acumulación de kilómetros, pero ese día voy a correr 10 más. ¿Qué pasará? Entonces también es una manera de esa incertidumbre la llevamos. Vale, pues dicho todo eso, me he hecho aquí una especie de, bueno, de esquema, pero más que nada por no dejar ningún tema fuera. Lo que sí os pediría que si en algún momento queréis preguntar, que lo hagáis, así no soy yo aquí un monólogo contando, ¿vale? Y yo creo que se hace más o menos. Si tenéis alguna pregunta, me paráis directamente. Bueno, pues aquí he puesto un poco, ya digo, pues varios puntos y vamos, el orden sería casi lo de menos, porque como estáis viendo estoy mezclándolos todos, al final se mezcla todo. Primer punto que he puesto, fecha de la carrera. Pues lógicamente lo primero, pero creo como todo en la vida, tenemos que tener un objetivo, una ilusión, si no, no merece la pena ni preparar una fiesta, ni un viaje, ni, o sea, cualquier cosa cuando nos ponemos una fecha en el calendario, el camino hasta que llega casi que es lo más divertido, porque estás preparando, estás quedando con amigos, ahora vamos a hacer esto, ahora lo otro, ahora me voy a llevar a... Esa preparación al final es lo que nos entretiene, pues, con la maratón pasa un poco parecido. Esas 16 semanas lleva su sufrimiento, no voy a decir que no, pero al final es el trabajo que ese día de la carrera vamos a recoger. Por eso también, cuando a mí me han preguntado muchas veces qué se siente el día de la carrera o qué sientes cuando has cruzado la meta. Teresa ya me lo dirá. Teresa, que la tenemos en primera fila, va a correr su primera maratón en octubre y ya me lo dirá, pero al final, como digo, que eso tienes que vivirlo. Por mucho que cuente, ¿no, Ignacio? Por mucho que te lo cuenten, tienes que vivirlo y creo además que al final es proporcional todo lo que sientes cuando cruzas la meta a lo que has sentido cuando lo has entrenado. No sé si me explico. La emoción, la ilusión que tú has puesto en esa preparación, al final es directamente proporcional a lo que sientes cuando has cruzado la meta. Yo, por ejemplo, cuando me preguntan por maratones, se lo decía a Juanjo en el café. A mí me han preguntado, pues, ¿cuál es tu mejor maratón? ¿Cuál es la peor? ¿Cuál es la más rápida? ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la de mejor marca? Al final, digo, no sabría con cuál quedarme o cuál contaros. Pero desde luego sí tengo una como la maratón por perfecta, podríamos decir, por preparación, es Berlín. Yo en Berlín me dediqué en cuerpo y alma, mi hermana lo sabe que está aquí, 4 meses a vivir por y para la maratón. Entonces no digo que eso sea lo mejor ni lo peor. Fue lo que yo consideré en ese momento. Yo quería hacer una buena maratón y bueno, volviendo a la diapositiva, elegimos la fecha. Había corrido ya en España, había hecho Barcelona, fue mi primera maratón. Había hecho Valencia, había hecho Sevilla, Murcia, por supuesto. Entonces queríamos dar un poco el salto y hacer una de las mayores, que son las importantes. Y como tenía marca para ir a Berlín, pues allá que nos fuimos, dijimos, vamos a Berlín. Claro, con ese objetivo y esa ilusión en la cabeza y en el calendario, pues empezamos junio, fue el 29 de septiembre del 19. Como veréis, la fecha se queda... Hay una frase ahí que algunos la conoceréis, de Emil Zatopek, que dice, si quieres correr, corre una milla, pero si quieres cambiar tu vida, corre un maratón. Esto, me hubiese gustado leerla antes y luego leerla al final, después de contaros todo esto. Cuando has corrido maratones entiendes la frase. Porque no es correr un 10.000, no es correr un 5K, no es correr un 3.000, ni siquiera es correr una maratón de montaña, que no tiene nada que ver. Es que cuando corres una maratón
entiendes esa frase. Y yo la entendí, claro, que había hecho muchas maratones, algunas preparadas yo sola, porque no llevaba entrenador, la corrí por sensaciones. Y Berlín, que ya la preparé a conciencia con el entrenador, que viene en el segundo punto, una vez que tienes la fecha, importantísimo tener a alguien que te guíe, porque no estás hablando de una carrera corta, ni estás hablando de correr 1 hora, 2 horas. Estás hablando en el mejor de los casos entre 3 y 4 horas. Hablamos de corredores, bueno, esto se me ha pasado a decirlo, pero hablamos de corredores normales, populares. No sé si aquí hay alguna élite. No, no os conozco, pero creo que no. Entonces, yo esto, te digo, de mi posición de popular, pues entre 3 y 4 horas, ¿vale? Una marca decente. Pues incluso para esa marca hay que ponerse en manos de un entrenador, ¿vale? Porque no es preparar una carrera de estar 1 hora corriendo. Hay que hacer un entrenamiento, pues ya digo, lo decía cuando estábamos arriba, que lo estaba contando, un entrenador, pero para confiarle todo, para llegar al punto de tener la confianza plena en él, que si te dice toca descanso, si te dice toca series, si te dice más vete al fisio, te tienes que ir al fisio, no para luego hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Pero sí para ponerte en sus manos. Y si te pones con todas las consecuencias para hacer lo que te dice. Y yo he tenido la suerte de que se cruzara en mi vida. Ahora me voy a emocionar ya. Pues Eugenio se llama, José Eugenio, y la verdad que desde que me apareció, yo creo que me cambió la vida. Llevamos juntos, creo ya casi 9 años. Y se lo decía a ellos ahí fuera, que es, esta es la relación que tenemos tan íntima y de tanta conexión que es capaz de decirme que me tire por una ventana, que me tiro. Porque sé que si me lo dice, abajo me está esperando alguien. Y conseguir eso es muy importante. Conseguir eso es a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchos años y de muchos resultados. Cuando tú ves que te pones en sus manos y que están saliendo los resultados, aunque muchas veces pienses, "Pues, ¿solo esto? Esta semana he corrido 40 kilómetros, solo, 50, solo. Pues si habla con fulanita y se ha metido esta semana 100 kilómetros. Y siempre te queda la duda de, ¿lo estaremos haciendo bien? Es cierto que él es de los de menos es más. No siempre por entrenar más estás entrenando mejor. Es como la comida, no siempre por comer más estás comiendo mejor. A veces que es mejor quedarse con un poco de hambre que no comerse 3 platos. Eso no te está alimentando mejor. Pues un poco en el deporte o en los entrenamientos pasa a veces que no por esa semana meterte 150 kilómetros a la semana estás corriendo mejor. A lo mejor estás fatigado, te vienen las lesiones, no estás rindiendo igual, tu cuerpo no está asimilando. Yo recuerdo la primera vez que me dijo que tenía que descansar, que por ahí está puesto, descanso. Fisio, ahí estaría englobado toda la parte del descanso, del fisio, de estiramiento. Hay que dedicarle su tiempo porque el cuerpo responderá mejor, asimilará mejor todo ese trabajo. Y yo recuerdo la primera vez que me dijo que tenía que descansar, que yo me reía, digo, ¿cómo que descansar? Dice, Mar, tienes que descansar, que si no tu cuerpo va a petar. Y yo decía, no, 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 descanso. Me decía descanso, entonces me iba a andar. Y me tiraba andando 2 horas, me iba al monte, bajaba, y claro, lo que hablamos, como me tiene controlada con las aplicaciones de ahora, yo no lo puedo engañar. Él sabe cuándo me levanto, cuándo me acuesto, cuándo corro, cuándo paro, cuándo descanso, cuándo voy al baño, cuándo todo. Y claro, el día de descanso, Mar se hizo 2 horas andando por el monte. Se lo estaba diciendo a ellos. Las 3 veces que lo he desobedecido, entre comillas, pues lo he pagado. Lo he pagado porque mi cuerpo necesita descansar. Entonces, con esto os digo que cuando toca descanso, toca descanso. Y descanso es sofá. O sea, descanso no es, me subo a la elíptica, me meto a la piscina. No, no, no. Porque incluso cuando hay fisio, y esto también me lo decía él, la descarga del fisio, que fisio, los que lo sabéis que vamos al fisio, no es un masaje relajante. No, no, no. Una sesión de fisio equivale a una sesión de entrenamiento. De hecho, yo cuando salgo del fisio me tomo mi proteína, porque el músculo lo está estresando igual o más. De hecho, salimos destrozados del fisio. Luego te encuentras mucho mejor. Pero nosotros lo consideramos como otro día de entrenamiento y hay que meterlo en esa semana que toque y tenerlo en cuenta porque al día siguiente no se puede entrenar, hay que hacer algo más suave, ¿vale? Es otro tema muy importante. ¿No tenéis preguntas? Yo sigo. Otro punto, el tema de la fuerza.
Antiguamente hablo de a lo mejor hace 20, 30 años, apenas se trabajaba la fuerza. Era correr, 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 correr. Se empezó a descubrir que parece ser que si se trabaja la fuerza, el rendimiento es mejor, se previenen muchas lesiones, se fortalece mucho la masa muscular, la masa ósea, pero sobre todo para prevenir y evitar lesiones. Entonces, importantísimo, pero no las 12 semanas de la maratón. La fuerza hay que trabajarla todo el año y corramos o no, sobre todo cuando vamos cumpliendo una edad. La fuerza hay que trabajarla porque nos sostiene todo nuestro cuerpo. Y encima los que corremos, el impacto que va sufriendo nuestras articulaciones, si las trabajamos y fortalecemos tobillos, rodillas, el core, la parte de espalda, hombros, o sea, es que es todo. Todo el cuerpo lo tenemos que trabajar. Entonces, cuando nos dicen, pasa mucho, la gente que está en el gimnasio que son de pesas, 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 los pone a correr, no quieren. Ahora te dicen, no gusta, no gusta, lo de correr es como, no mira como bicho raro. A nosotros nos pasa un poco al contrario, correr, 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 cuando toca fuerza, qué rollo que toca fuerza, hasta que empiezas a ver las compensaciones que tienes, empiezas a ver que te lesionas menos, que estás más fuerte, que rinden más, que estás más potente, trabajamos la fuerza de resistencia y dices, joder, esto funciona, lo ha demostrado aparte, no es que lo diga yo. Entonces, fundamental, 1, 2 días de fuerza, ¿vale? Y ya digo, no las 12 semanas de 16, todo el año. Si es verdad que la intensidad cambia, si estoy al principio de la preparación, me toma intensidad que si estoy al final, lógicamente. Igual que los kilómetros, se mete mucho más volumen de kilómetros al principio, las primeras semanas, que al final, ¿vale? Más apartado, bueno, la nutrición, que me la he saltado. La nutrición, pues, ¿qué deciros? Eso va pegado con pegamento, o sea, no se puede rendir si no me nutro bien, si no me hidrato bien. Incluso el día de la carrera, cuánta gente que si calambre, que si me da una pájara, que si tal, muchos vienen por falta de hidratación. Al final, si el cuerpo no le metes agua, se produce es como una reacción química entre el líquido y los geles que le estamos metiendo. Y si no hay líquido en el cuerpo, tampoco nos va a pedir comer. Si no nos pide comer, no le metemos el gel. Al final no le metemos ni agua ni gel. ¿Qué pasa? Estamos muertos. Porque el cuerpo puede aguantar una hora y media. Pero como no hayamos tenido la precaución de en cada avituallamiento, beber algo, no media botella ni mucho menos, pero un sorbo. A mí fue el primer consejo que me dieron en la primera maratón. Recuerdo que no había ido nunca. Y un amigo me lo dijo. Dice, Mar, párate en todos. No te saltes ni un avituallamiento. Y yo iba más pendiente de dónde estaba el avituallamiento que de los kilómetros. Y así lo hice. No me salté ni uno, porque el cuerpo te pasa factura. Te pasa factura. Aunque vayamos con la emoción de la salida, vamos arriba, la adrenalina a tope, me encuentro bien. 5 kilómetros, 6 kilómetros, media hora. Y cuando han pasado 40 minutos resulta que no has bebido. Ese día hace un poco más de fresco, es que no hace calor, da igual. Tu cuerpo se está deshidratando. Entonces hay que estar pendiente de esa hidratación, de esos geles, de esas sales, y para eso necesitamos la ayuda de un experto, de un nutricionista que nos vaya asesorando. Eso también se entrena. Esos entrenamientos, esas 16 semanas me sirven para entrenar los geles, para entrenar el agua, las sales minerales, etcétera, etcétera, para ver cuál me sienta mejor. Te ríes porque te sienta alguno mal, ¿eh? Sí, ¿no? Claro, claro, también me pregunta, oye, Mar, ¿qué gel nos recomiendas? No sería, vamos, sería incapaz de recomendar, porque cada uno se conoce. Eso no se puede, es como las zapatillas. La zapatilla no tiene por qué le viene a Teresa o a Isa, ¿sabes? Cada uno tiene su marca, su zapatilla, claro. Los geles igual. Yo sé los que me van bien a mí. Yo, por ejemplo, me van fatal los que son muy acuosos, que son muy líquidos. Es como si me echara un trago de agua, no noto nada. Yo los prefiero casi de masticar. Si los puedo ir masticando, casi que mejor. El agua, yo bebo muchísima agua, pero muchísima. Entonces yo, aparte de pararme en cada avituallamiento, casi que a veces me llevo el botellín pequeño conmigo, todo el tiempo que pueda. Te vas midiendo y como voy bien, aguanto, 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 aguanto y cuando el cuerpo habla, a lo mejor es tarde. Y es un error muy frecuente que se paga mucho, que bueno, que se va aprendiendo. Adelante.
Bueno, nutrición, pues carga de hidratos, proteínas, grasa, todo eso controlado también por un nutricionista. Yo cuando empecé con las maratones serias, digamos, sobre todo la de Berlín, pues lo noté muchísimo, porque cuando empezábamos con las tiradas largas, llegaba el domingo y todos los domingos eran 25, 28, más todo lo de la semana. Yo acababa los 25 muerta y decía, no puede ser. Me notaba que me faltaba gasolina. Entonces me estaba llevando un nutricionista, pero no muy convencida, decido cambiar. Entonces se lo contaba. Digo, es que me notó, claro, en nuestro idioma, ¿no? Que me faltaba gasolina, que terminaba los entrenamientos, por la tarde estaba fatal, me cambió la alimentación y es que es fundamental. Si el deporte, pues no podría decir un porcentaje, pero me atrevería a decir que el 70% es nutrición. Y creo que no me quedo corta. 70% es nutrición para rendir bien. Y se nota. A mí me la cambiaron y yo era capaz de hacer 25, 28 por la mañana y por la tarde, si tenía que salir otra vez, era capaz de salir. De cómo notaba la recuperación, que lo pasó conmigo, que medía casi el agua. No me saltaba mis frutos secos, mi bocata, mi atún, mi jamón, mi arroz, mi pollo, mi salmón, mi tal. O sea, me hinchaba a comer. Me veían comer y decían, no puede ser que esté comiendo tanto. Comí más que en toda mi vida, ¿verdad? Claro, es que el desgaste que llevamos, el desgaste. Cuando te dicen, te tienes que comer esto, a las 3 horas esto, luego esto para merendar, luego la cena, luego antes de dormir, dices, y al final, dices, parece que llevo la solitaria. Si es que estoy comiendo, me faltaban grasas, me faltaba de todo. Así, ¿cómo me podía mantener en pie? Claro, yo notaba que algo no funcionaba. Eso tú solo, hay muchas aplicaciones, hay mucho internet, mucho lo que queramos, pero al final si te pones en manos de un especialista, igual que hacer un control médico, una prueba de esfuerzo, una analítica, que es menos que una analítica, se evitarían, yo creo, muchos sustos. Hay gente que no está preparada, que no se ha hecho una analítica y se presenta a pruebas de esta envergadura y a lo mejor no sería lo más adecuado. Yo creo que muchos sustos de estos se podrían evitar. Pero claro, tampoco las grandes pruebas pueden obligar a los corredores a presentar un certificado médico. A lo mejor pues, de cada 1000 corredores se quedarían en 300. Cuanto más difícil se lo ponga a la gente, pero ya está en cada uno pues que se quiera hacer esos controles, que no se la quiera jugar, ¿vale? Pero desde luego nutrición e hidratación casi que lo pondría en el centro de lo importante que es. Bueno, pues hemos hablado del descanso, de la fuerza, del fisio, el entrenador, por supuesto. El entrenador va de principio a fin contigo. Estrategia. Ahí, 4 meses estamos entrenando el físico y sobre todo la cabeza. El día de la carrera no puedo llegar y decir, venga, salida, 42 kilómetros, a ver qué pasa. Yo tengo que llevar una estrategia. Aquí, pues igual, cada uno, hay quien va contando faroles, hay quien va de 5 en 5, hay quien va de 10 en 10, hay quien va de 10, pensando en el 15, hay quien va pensando en la media, cuando paso la media, pues me quedan otra media. Eso cada uno se lo trabaja en las tiradas esas largas. Hay quien está acostumbrado a hacer bloques en los entrenamientos, entonces ya como entrenamiento en mayúsculas, porque es el día D, a la hora H. Entonces, si yo mi entrenamiento, sobre todo las tiradas largas, las he ido haciendo pues, de 7 en 7, en bloques, cada uno según su entrenador, así lo va preparando, ese día voy a poner en práctica todo eso. Igual que, bueno, aquí puedo enganchar un poco, se ha ido, con la ropa y con el material. ¿Cuánta gente te dice, me compro unas zapatillas para el día de la carrera? ¿Qué dice? Pero andaba con contraseña. Bueno, ¿qué dices? Pero ¿cómo se te ocurre? O sea, el día de la carrera no se puede experimentar con nada. Pero con nada es ni con el café de la mañana. El día de la carrera tiene que estar todo más que estudiado, más que entrenado. La ropa más usada que tenga es la que me tengo que poner. No se puede estrenar ni un top, ni una camiseta, ni unos calcetines. Bueno, los calcetines, no sé para vosotros, pero para mí eso es. Yo tengo los calcetines de la carrera. El top de la carrera. Que lo tengo muy usado, pero ese top solo me lo pongo para la carrera. El pantalón de la carrera. Y sobre todo si te da suerte. O no. Al revés. Si te da suerte, o sea, eso no me lo toques. El macuto con la ropa y zapatillas de competición, eso va conmigo como si fuese. Vamos, puedo meter a mi hijo en el maletero, pero la mochila no la suelto. Porque si se te pierde las zapatillas,
Si se te pierde la ropa, dices, bueno, me compro otra. No, o sea, eso ya no pinta bien. Entonces, error también, yo sé de gente que ha perdido la maleta y dice, pero ¿cómo se te ocurre? Eso tiene que ir contigo. Tú lo puedes meter todo en el avión, pero contigo, tus zapatillas, tu ropa de la carrera, tus genes, tus sales, todo, eso contigo. El día de la carrera. La ropa, pues lo que decía, yo recuerdo un top preparando Berlín en la tirada larga que me dio una especie de, no fue contractura, pero un poco de sobrecarga. Ese top fue a la basura. No me lo volví a poner, no me lo podía poner. Lo aguanté un mes, 2 meses y cada vez que me lo iba a poner decía no. Entonces, claro, psicológicamente lo asociaba a me va a pasar algo, me voy a lesionar, me va a ir mal el entrenamiento. Y es que la cabeza es lo mejor y lo peor que tenemos. Entonces, que también se trabaja, ¿eh? Cuando dicen, es que está hecho de otra pasta, es que la cabeza como, la cabeza se entrena. Y todo eso se entrena, son muchas horas sola, corriendo, solo. Y esa soledad del corredor, que no es un tópico, es así, sirve para ir machacando todo eso y al final que podamos ser capaces de aguantar esos 12 últimos kilómetros. No los 30 primeros, que al final vas con uno, vas con otro. Yo siempre lo digo, o sea, una maratón empieza en el 30. Entonces ahí es donde sale esa cabeza y esos pensamientos y esos entrenos sola y esos ánimos que toma la gente. Ahí empieza a tirar de todo eso y dice, vamos, ahí viene el mantra que cada uno se estaba por ahí. Va un poco con la estrategia. Estrategia de la ropa la tengo, estrategia de la suplementación la tengo, estrategia de la carrera. Pues ahí cada uno, ya digo, yo no soy, en cuanto a recorrido, se lo comentaba a Juanjo, yo por ejemplo soy de las que no me gusta saber por dónde voy a pasar. Hay gente que le encanta estudiarse el recorrido, las curvas, las pendientes, las subidas, las bajadas. Yo cuanto menos sepa y cuanto más desconocido sea el recorrido, mejor me ha ido. Pero ahí está para verlo. ¿Qué me pasa en Murcia? Que en Murcia tengo el corazón un poco partido, porque tienes la emoción de que estás corriendo en tu ciudad y está tu gente, está tu familia, están tus amigos por el Infante, por el río, por Gran Vía. Entonces ya llega un momento que eso pesa más que otra cosa. Pero bueno, al final estás aquí y hay que hacerlo bien. Pero cuando he ido a algún sitio, he preferido no saberlo. Igual que cuando en una maratón, sobre todo, son de 2 vueltas, a mí eso me mata, pero vamos, así. ¿Por qué? Porque psicológicamente pesa mucho dar una vuelta y saber que tienes que repetir los 21 kilómetros otra vez, que tienes que pasar otra vez por el mismo sitio. ¿Qué pasa cuando no lo sabes? O es solo una vuelta, psicológicamente y anímicamente ayuda mucho. Que te vas encontrando cosas nuevas. Si la ciudad, pues imaginaros cuando fui a Nueva York, es que no te enteras, van cayendo kilómetros, otro puente, el Bronx, Queens, vas cambiando y dices, o sea, es que no me estoy enterando. Berlín, ¿qué voy a decir? Vas alucinando con 50.000 personas contigo en esa ciudad, pues lo último que estás pensando es el recorrido. Te da igual por donde te metan, es que te da igual. Vas viendo que los kilómetros van cayendo. Entonces, estrategia. Pues yo, por ejemplo, soy de pensar mucho los primeros 10, como que mm, pienso, o sea, todo esto, a ver, partiendo que hemos hecho una preparación perfecta, todo eso lo estoy dejando un poco, es que si no, aquí me dan las 11, como estáis viendo. Me animo y me vengo arriba. Doy por hecho que la preparación ha ido perfecta, que lo hemos hecho todo bien, que me he alimentado bien, que he ido al fisio cuando tenía que ir, he descansado. Todo eso ha ido perfecto. Llega el día y yo, por ejemplo, soy mucho de los primeros kilómetros tienen que caer. O sea, las sensaciones tienen que ir tan bien. De hecho, la última semana, es lo que siempre decimos de la sobrecompensación, ¿no? Que apretamos mucho y la última semana te sujetan. Tu entrenador te sujeta porque hay que llegar a la carrera con mucha gana de correr. Llegas con tanta euforia que sales en la maratón como si fuese un 5.000. Tú no puedes salir en una maratón por debajo de tu ritmo porque la vas a pagar. La vas a pagar sí o sí. O te tienes que saber regular muy bien. Si me hablas de salir rápido el primer kilómetro para colocarte, dices, bueno, un kilómetro. Pero hay gente que se anima mucho, se emociona y está corriendo por debajo de su ritmo. Está hablando de 42 kilómetros. Ahí, o sea, yo por ejemplo, Berlín, hablo de Berlín mucho porque es que fue la maratón perfecta. Entonces, me gusta hablar de esa porque es que fue perfecta.
Yo salí y llegué al mismo ritmo. Me hacía mucha gracia verme en los pasos de control, que está todo grabado, porque tú me ves y dices, no sabes si va en el 15, en el 25, en el 5. Me hacía mucha gracia porque parecía que soy pequeña y se me veía pasar tiqui, 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 tiqui. Veía a la gente, pues según el kilómetro en el que iba, la gente ya va más cansada, algunos andando, al principio más rápido. Es que a mí se me veía, claro, el trabajo que llevábamos detrás es que fue de nota. Es que llegamos a la carrera con un trabajo perfecto. Entonces, claro, la última semana recuerdo que salí a rodar 2 veces, que yo le decía a Eugenio que solo voy a rodar 2. Decía, pero ¿cómo voy a llegar a Berlín sin correr? Le llegué a decir. Y me decía, Mar, llevas 16 semanas. O sea, perfecta. Que la última semana hay que descansar. Hazme caso, hazme caso. Y yo solo decía, pero 2 veces. Y un día 30 minutos para soltar piernas, poco más. El último día recuerdo que fue el miércoles, viernes cogí el avión para Berlín. Ese miércoles corrí por la Vía Verde, por la zona de Los Ramos, por aquella parte de allí, por Tarragüera. Que lo recuerdo como si fuera ayer, fue en el 19. 30 minutos. Y le dije, ya, a punto de hacer un poco más. Y dije, no, me voy a echar la precarrera con mi entrenador, que esa es psicológica, esa no falla. Y ya, esa semana corrí 2 veces. Entonces tienes que llegar a la carrera con tanta gana de correr que si no es mala señal. Tú no puedes llegar a una maratón sin ganas de correr. Si tú el día antes, 2 días antes, te sientes cansado, estás con fatiga, no tienes ganas de correr, vamos mal. Vamos mal. Tú, igual que la noche antes se suele dormir poco o nada, pero no es ni importante, la importante es la penúltima. La penúltima noche sí que hay que descansar y que dormir. El día antes hay que descansar, eso sí, aunque sea despierto hay que descansar. Pero se duerme poco y mal, porque la misma excitación de la carrera no nos deja dormir. Estamos inquietos, te despiertas mucho, te mueves mucho, te levantas, te despiertas antes de que suene el despertador. Con todo eso ya se cuenta. Pero la noche, la penúltima sí que es básica, descansar. Entonces yo como que no entendía tanto descanso, tanto descanso. Claro, cuando yo llegué el sábado a Berlín, yo me comía la puerta de Brandenburgo. Claro, yo iba como los leones cuando los tienen encerrados y de eso se trata, que llegues con esa sensación. Yo el día antes, que era la feria del corredor, el dorsal, la foto, la activación de 20 minutos por ahí, o sea, yo iba en la activación volando y decía, "Uf, que empiece ya, que me pongan, lo voy a abordar". Yo llegué a Berlín así. Es cierto que eso no me ha pasado en las 11 maratones, pero cuando llegas así a un examen, estás deseando hacerlo porque sabes que te va a salir bien. No sabes si un 7, un 8 o un 9, pero de ahí no vas a bajar, porque sabes cómo lo llevas y sabes que no te van a pillar. Pues yo puedo decir que llegué así a Berlín, y lo puedo decir. Hay gente que no se lo cree, los que me conocen sí, los que han visto el resultado sí, y ahora es cuando me emociono. Pensaba que no me iba a emocionar, pero no se entiende la frase. Es que lo pueda contar 1000 veces, que 1000 veces me pasa. Mucho. Que solo lo saben los que están contigo, ¿eh? Solo lo saben quien está contigo ahí, pues pico pala, tu entrenador, mi hermana y poco más. ¿Eh? Bueno, y tú, claro, pero poco más, porque al final en esa soledad no todo el mundo está. No todo el mundo te acompaña con la bici en agosto con 30 grados por el Algar, por los Urrutia, para que tú te hagas 30 kilómetros. Entonces, eso se agradece y eso es de lo que tiras cuando estás en esos 12 últimos kilómetros que dices, he dejado a mis hijos, he dejado a la familia, he dejado de salir, no he permitido ni un helado en 4 meses, ni un helado. Ella lo puede decir, ¿eh? Nada. Pero sin un cumpleaños, sin salir una noche de fiesta. Pero, ¿sabes qué pasa? Pero que no me arrepiento. Porque a mí cuando me dices que eres consciente, que no tienes verano, que no puedes trasnochar, que no te puedes pasar, que no te puedes pegar una comilona, pero es que no lo quieres. O sea, cuando tú estás en modo maratón de verdad, no voy a preparar una maratón que salga lo que salga. Voy a experimentar una maratón, no.
cuando vas a correr una maratón de verdad, yo Berlín fue Barcelona, Valencia, Sevilla, Murcia. Fue mi sexta maratón. Ya sabía lo que iba, pero no con esa conciencia. O sea, quise hacerla perfecta. A ver, el objetivo era mejorar la marca, simplemente. Entonces yo quería mejorar la marca. Es verdad que soy muy perfeccionista, que soy muy disciplinada, pero creo que sin todo eso no se puede conseguir. Al final, eso también se entrena. Y al final, si estoy aquí sentada hoy, y hoy lo pensaba, digo, ¿quién me iba a decir a mí hace 20 años que empecé a correr porque sí? Porque se me daba bien correr, tenía resistencia y respiraba. Mi hermana está haciendo así, como diciendo. Y lo pensaba, digo, ¿quién me iba a decir a mí que hoy iba a estar contando esto? Y que después de aquellas carreras y de federarme y de empezar con la maratón, pues vinieron los campeonatos regionales, los campeonatos nacionales, la selección absoluta murciana, los campeonatos del mundo, máster, quedarte primera española en Berlín, quinta española en Nueva York, que hoy estoy aquí contando esa experiencia, pues al final dice, ¿me ha merecido la pena? Es que cuando te lo preguntan y te dicen, ¿y cuándo vas a parar? Pues para ya. Y a ver, que no sé quién para dar consejos, ni muchísimo menos, pero que al final cuentas tu experiencia como una persona normal, que trabaja, que tiene hijos, que ha pasado una separación, que se ha muerto su madre, que tiene problemas en casa, que tiene niños adolescentes, que se ha cambiado de casa 3 veces. O sea, problemas como tenemos todos. Y saca tiempo para estar ahí durante 10, 15 años arriba. Porque no es que haya tenido picos, que como dice mi entrenador, dice Mar, es que lo tuyo, macho, digo, ya ni yo misma me lo creo muchas veces. Dice, es que llevas arriba en el top 10 de tu categoría a nivel nacional. Que se dice pronto. Que Mar no es que en el 19, hombre, no voy a repetir Berlín en 3-6 que hice, pero sigo estando en el top 10 de mi categoría, sacando tiempo de donde sea. Y eso al final, pues, hombre, no me comparo con la élite ni muchísimo menos, como decíamos, porque viven de eso y tienen todo mi respeto y tienen todo el mérito del mundo, pero creo que nosotros tenemos todavía más, porque no dormimos, comemos mal, recién comidos te vas a entrenar, sin comer te vas a entrenar, entonces eso hay que ponerlo en valor. Y al final, cuando aún así consigue esos resultados, dice, pues alguien me estará ayudando de algún sitio, porque cuando te faltan esas fuerzas, pues yo soy mucho de mirar al cielo, porque sé que ahí hay alguien que me está protegiendo y que me manda fuerza, y lo sé, porque la siento. Y dice, pues voy a seguir mientras el deporte me devuelva pues todo lo que me está devolviendo. Y entonces Berlín, volviendo al tema, que me voy, pues cuando yo crucé esa meta, después de llevar los deberes súper perfectos, ¿qué me pasó? Que yo hice 42 kilómetros, pues como te decía, al mismo ritmo, salí pendiente de mis geles, de mis sales, de mi avituallamiento, de mi reloj. De hecho, esa euforia al principio me pudo un poco, porque si tenía que ir a 4,25 de media, el objetivo era no pasar los 4,30 al kilómetro, ¿vale? Porque si lo pasaba, podíamos empeorar mi marca y yo quería mejorar los 3,15, las 3 horas 15 que tenía en Murcia. Entonces mis entrenamientos estaban en 4,25, 4,28. Ahí sabíamos que bajaba los 3,15. Pero imaginaros si yo iba tan confiada y con esa determinación, que es la palabra favorita de entre mi entrenador y yo, o sea, determinación es nuestra palabra, que yo no había hecho cálculos. Os lo prometo, ¿eh? Yo no me había para pensar, pues si corro a 4,28 me va a salir. No, no, no. Sabíamos que iba a mejorar. Pero claro, es cierto que todo puede ir perfecto y ese día, lo que no está en tu mano, como yo digo, puede llover, te puede sentar mal ese desayuno que es el mismo que llevas haciendo 4 meses, pero te puede caer mal. Por los nervios, porque la leche es diferente, por lo que sea. Entonces, lo que no está en tu mano, ¿vale? Pero yo sabía que había ido con el trabajo y muy bien hecho. Entonces, mejorar la marca, pues yo era consciente que sí. Con lo cual yo me centré en mi reloj y al principio lo que decía de la euforia, los primeros kilómetros yo me veía que iba 4,25, 4,20 rozando y decía, Mar, levanta el pie, que te puede pasar factura, porque esto es muy largo. Ahora va súper fresca y yo miraba 4,20, pero es que me ponían el kilómetro 5, kilómetro 8. Los kilómetros iban cayendo como así.
kilómetro 10, 4:25. Y yo misma me iba diciendo, pero es que voy muy bien. Claro, aquí un punto importante que no he puesto por ahí es dónde preparamos la carrera. Yo me había tirado junio, julio, agosto y septiembre preparando la maratón en Murcia. No os digo más. Teresa lo está sufriendo. Y este año tela. Este año está siendo peor que mi 2019, que me acuerdo. Pero claro, preparar una maratón en Murcia en verano, pues estamos hechos de otra pasta. ¿Qué pasa? Que cuando haces esa tirada de 28, de 30 kilómetros, que te quieren morir, y tu entrenador te dice, Mar, si esto lo has sacado sola, cuando estés en Berlín, donde se bate el récord del mundo, donde corren 50.000 personas, donde vas a tener 17 grados de temperatura, ¿qué va a pasar? A 4:20 y dice, no, 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 no. Sí, pero esto es muy largo. Vamos a bajar un poco el ritmo. Habían pronosticado que llovía a las 11 de la mañana. Y allí, a las 11 de la mañana empezó a diluviar, no un chispeo, diluviar. Claro, me pillaba sí o sí, porque los populares salíamos a las 9, casi y media. A las 9 salió la élite, populares 9:20. A las 11 iba a estar corriendo, sí o sí. Pues justo, yo iba perfecta y en el kilómetro 35, más o menos, 30-35, empezó a llover. Clavado. A llover que no veía el reloj, no se veía las zapatillas empapadas. Se me pone el reloj a 4:30, que no podía correr más rápido. Claro, mi cabreo era porque iba a 4:30, pero de pronto, como de esto que empecé a pensar, pero si llevas margen, si ibas a 4:20 cuando tenías que ir a 4:25, si tú empiezas a sumar todos esos segundos por minuto, por kilómetro, y claro, no te da tiempo a calcularlo exactamente porque vas pendiente de tu concentración, pero dice, he corrido muchos kilómetros por debajo de, con lo cual llevo ahí un margen que ahora si lo añado, estoy todavía en la marca. Voy a mejorar los 3:15. Pero mi preocupación era 3:30, 3:32. No, 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 no. El agua lloviendo, no veías. Pasamos la puerta de Brandenburgo y ya quedaba girar a meta, 300 metros como mucho, y la gloria, como yo digo. Se me ve entrar en meta y seguía corriendo. Y decía, o sea, lo del muro, yo no vi el muro. No vi el muro. De hecho, cuando vine, que ya estaba en el digital, estaba en la verdad, estaba en la opinión, me sacaron por todos sitios. Me acuerdo, Diony del periódico me hizo una entrevista chulísima. Me dice, Mara, compra el periódico a la vuelta. Y me hizo toda la página, que lo tengo en mi casa, y me puso el titular. Dice, Mar derrumba el muro de Berlín. Y encima en Berlín. Entonces yo cuando vi aquello dije, es que es así. La gente no ha visto el muro, el muro, el muro. Yo, a ver, siempre lo digo, el muro tiene mucho que ver con la preparación. El muro no es otra cosa que fatiga. Es deshidratación. Es falta de hacer las cosas bien hechas. Entonces, el muro, es que cuando tú vas bien no hay muro. Es que yo de las 11 maratones creo que he visto el muro en una. Y era la que peor llevaba preparada. Psicológicamente, físicamente, me pilló en pleno divorcio. La saqué como pude, campeonato de España, más palomas, y no podía. Aún así, no hice una mala marca, pero ahí vi el muro que sí lo vi. Ahí en el 21 yo estaba parada que me quería retirar. Y me quedaban 21 kilómetros. Me paré en los avituallamientos, me bajé las calcetas, me las quité, o sea, hice todo porque es decir, no puedo con mi vida, o sea, no puedo. Aguanté, acabé, pero no iba bien. Yo era consciente que no llegaba bien. ¿Cómo no te va a salir el muro? Uno y dos, lo que haga falta. Pero cuando tú vas bien, pues quizá no hay muro. En Barcelona, que fue mi primera maratón, cuando yo oí la primera vez lo del muro, pensaba que había un muro de verdad. Os lo juro. Yo estaba ahí por ahí corriendo por la zona del puerto, que es el kilómetro 30, cuando suele aparecer el muro. Y allí los catalanes, yo decía, el muro, no sé qué. Y yo pensaba, ¿pero qué muro? Os lo juro que yo iba mirando, digo, igual me lo he pasado. Hay alguna pared pintada y esto es como se conoce en la ciudad, pues habrá que mirar dónde está el muro. Kilómetro 32, 33, venga, el muro, vamos, corredores, tal. Y yo, ¿pero qué muro? Y se lo dije a un chico. Digo, oye, ¿qué muro? Dice, pues el muro es que no lo has visto. El muro. Y luego cuando volví, me enteré que era el muro. Pues yo en Barcelona no vi ningún muro. Y era mi primera maratón, pero creo que también la emoción de la ciudad era que te va a pasar a ti, la vas a disfrutar a tope, segurísimo. Y hará otras mejores, ya lo verás. Pero no vas a tener muro, porque vas a ir con tal ilusión y la estás preparando genial, que yo creo que no vas a tener muro. Y si lo tienes, pues se derrumba y se sigue.
que también se prepara eso, también se entrena. Porque en una maratón vas a tener picos de euforia, vas a tener picos en los que te vas a querer retirarte, pero eso también se trabaja. Y como leí un día también, cuando vienen los picos buenos, aprovecha los que se van. Pero es que cuando vienen los malos, sabes que también se van a ir. Entonces es cuestión de aguantar, de trabajarlo y decir, es que esto se va a pasar. Y vuelve a recuperarte. Y sigue. Entonces cuando llegas a meta dices, ¿ahora qué? Paro el reloj y entonces me empezaron ya llegamos al hotel y tal, y empezaron a llamarme y resulta que lo habíamos petado, que Mar había mejorado la marca de Murcia, pero de 3:15 pues a 3:06. Que habíamos sido primera española en Berlín, segunda europea y que lo reventamos. Entonces cuando llega a Murcia y ve a los amigos, a tu entrenador, a tus hijos, y dices, ¿qué has hecho? Y dices, pues lo que tocaba, ponerme en modo maratón, ponerme en manos de quien más sabe, hacer las cosas muy bien, no desobedecer, hacer lo que tocaba, como digo siempre, vivir por y para la maratón. Eso fue lo que hice. Y así se lo transmití a mi hijo, al mayor. Me acuerdo cuando llegué que su profesora estaba deseando conocerme y yo se lo contaba. Bueno, el mayor entonces tenía 14 más o menos. No, 12. El pequeño, bueno, se llevan 5 años, era demasiado pequeño para contarle eso. Pero recuerdo que se lo dije. Digo, Paco, recuerda a mamá este verano que cuando estabais con los primos durmiendo la siesta y tal, mamá se tiraba al suelo porque tocaba hacer estiramientos, porque tocaba hacer abdominales, era contarme los saltos. Y la vecina de al lado decía, a las 4 de la tarde, en agosto en Murcia, en la playa. Y mi hermana le decía, sí, es que hoy le toca saltar. Los vecinos ya como, esto. Otro día me ponía con la goma porque tocaba trabajar el core. Comía tanto arroz, bebía tanta agua, le decía a mi hijo. Dice, sí, mami, claro que me acuerdo. Digo, pues, ¿sabes por qué mamá hacía todo eso? Porque cuando trabajas bien y cuando pones tanta ilusión en lo que haces y tanto empeño y tanto sacrificio y tanto esfuerzo, pues al final eso sale bien, que solo puede salir bien. Y me acuerdo que íbamos mi hijo y yo en el coche llorando, pero de contarle eso, que merece la pena darlo todo, porque cuando lo das todo no estás obligado a dar más. Entonces, pase lo que pase, cuando uno lo da todo, pues lo normal es que recoja ese premio. Y luego cuando me preguntan, ¿qué sientes cuando cruzas esa meta? Digo, pues creo que sientes lo que decía al principio, pues en proporción al entrenamiento que has hecho. Porque al final se compite como se entrena. Esa es otra frase que a mí me gusta mucho. Se compite como se entrena. Y si tú has entrenado entrenamiento militar, como yo digo, es que va a salir bien. Es que es así. Pero es que el resultado ya me lo contaré. La próxima charla te sientas tú aquí. Y, y la cuentas. Pero yo creo que es así. Preparando una fiesta. Cuando tú pones el alma, es que va a salir bien. Porque no puede salir de otra manera. Y Berlín tenía que salir perfecto. Y Berlín salió perfecto. Y yo creo que os he contado cómo se prepara una maratón. Si queréis preguntar. Y si no, pues nada. Yo aquí estoy encantada. Bueno, ¿qué estáis preparando? Contarme. Ignacio, ¿qué estás preparando? Bueno, en verano es época de preparar poco. Sí, porque al final cuando oyes todas estas cosas es como que te lo llevas, te lo aplicas y mañana el entrenamiento te va a salir todavía mejor. Porque cuando también me lo preguntan, cuando no tienes ganas, ¿en qué piensas? Y cuando los días es que no te puedes levantar, pues al final tiras de esas cosas. Y dices, pero es que si él ha podido, tengo el privilegio que puedo correr, puedo hacer lo que me gusta, pues de todo eso tires. O tiras de lo que recoges después. Dices, ¿te merece la pena? Claro que te merece la pena. Y sabes que después te vas a encontrar mejor. Juanjo me decía, dice, ¿qué tiene eso de correr que os engancha tanto? ¿Qué os pasa? ¿Qué estáis? Digo, mira, nos llaman raros, nos llaman locos, nos llaman enfermos, nos llaman friki. Digo, y el otro día también estaba leyendo algo de esto de correr y la frase era buenísima porque le preguntaban al que estaba escribiéndolo, al autor, ¿por qué corre? ¿O ¿por qué te engancha? Y decía, porque el día que no, porque el día que corro, mi día es mejor, tal cual. Y dije, es que no necesita más explicación que esa. Bueno, que se ha hecho un poco tarde. Lo siento si me he hecho muy pesada, pero
Gracias a vosotros. Gracias por venir. Al final es lo de siempre, es una pena, porque son cosas interesantísimas, ya no por mí, por cualquiera que lo hubiese dado. Es un rato que se pasa, que se aprende mucho, pero bueno, haremos más. Muchísimas gracias y buen verano y muchos kilómetros. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Adiós, tonto porteño, que jamás volveré a pasar hambre.